¿Cuándo fue que se rompió el equilibrio entre dar y recibir? Yo le di todo a mi hijo. Amor, tiempo, esfuerzo, sacrificio. Fui madre soltera, trabajadora, y nunca le dejé faltar nada. Pero hoy, con más de 65 años, él me llama cada mes, para llevarse la mitad de mi pensión. Y no es un préstamo. Es una costumbre. Una obligación silenciosa. ¿Cómo llegamos a esto? Mi hijo me llamó anoche. Solo dijo 5 palabras: paso por el dinero, mamá. No preguntó cómo estoy, no me preguntó si me alcanza este mes, no se interesó por mi salud. Solo eso, que pasa por el dinero. Y cada mes es igual. Media pensión desaparece. ¿Y yo? Yo me quedo callada. Porque soy su madre. ¿Pero hasta cuándo? He criado a mi hijo con todo el amor que tenía, y tal vez con demasiada culpa. Hoy, cada fin de mes, él me llama para que le dé la mitad de mi pensión. No me amenaza. No grita. Solo espera que yo cumpla, como si fuera mi deber eterno. Y lo peor es que lo hago. Aunque me falte a mí. Aunque me duela. Porque aún me cuesta decirle no. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte y dar me gusta. Él vino esta noche. Tocó la puerta. Me abrazó, y después me pidió la mitad de mi pensión. No vino a visitarme. No vino a saber cómo estoy. Vino por lo de siempre, el dinero. Y yo, con la pensión justa para sobrevivir, abrí la cartera. ¿Cómo llegamos a este punto? ¿Qué clase de vínculo estamos permitiendo que exista entre padres e hijos? Miles de madres mayores callan. Yo también callé. Porque nadie quiere hablar de esto. Nadie quiere decir que su propio hijo se aprovecha de ella. Pero basta. Hoy quiero contar mi historia. Porque cada mes, él viene por la mitad de mi pensión, y yo me pregunto, ¿en qué momento dejé de ser su madre, y me convertí en su cajero automático? Estoy cansada. No del dinero. De no sentirme vista. De que mi hijo venga, tome lo que necesita, y se marche como si nada. Como si no me costara vivir con lo poco que queda. Como si mi jubilación fuera para mantenerlo a él. Y aunque me duele decirlo, tengo que hacerlo, siento que lo malcrié hasta el punto de desaparecerme. Este video no es solo mi historia. Es la de muchas mujeres mayores que hoy sostienen a sus hijos adultos. ¿Con qué derecho? ¿Por amor? ¿Por culpa? ¿Por costumbre? La pensión, que debería ser un premio a una vida de trabajo, se convierte en la última cuerda a la que otros se aferran. Y nosotras, callamos, aguantamos, y damos. Hasta vaciarnos. No sé qué me duele más, que me quite la mitad de mi pensión, o que lo haga sin agradecer. Ya no hay, gracias, ya no hay, ¿te alcanza, mamá? Solo hay silencio, rutina y una transferencia automática cada mes. Y lo acepto. Pero en el fondo, me estoy rompiendo. Porque esto no es ayudar. Esto es perderme poco a poco. Tengo miedo de decir esto, pero también tengo miedo de seguir callando. Mi hijo, ese el que cuidé con tanto amor, ese por quien me desviví, ahora se lleva la mitad de mi pensión cada mes. No es por necesidad extrema. Es porque se lo permití una vez, y nunca supe ponerle un límite. Y ahora ya no sé cómo salir de este círculo sin perderlo. ¿Hasta qué punto una madre debe sacrificarse por su hijo? ¿Hasta quedarse sin nada? ¿Hasta vivir con lo justo mientras él vive con lo tuyo? Porque cada mes, sin falta, él se lleva la mitad de mi pensión. Y no estoy hablando del pasado, estoy hablando de hoy. Esto no es una historia vieja. Es mi realidad actual. Y quizá también sea la tuya. Mi hijo me llama solo una vez al mes, y no es para saber cómo estoy. Me llama para pedirme el dinero. Para recordarme que es fin de mes y que, como siempre, necesita su parte. Su parte, de mi pensión. No pregunta si me alcanza, no quiere saber si tengo alguna emergencia médica, ni siquiera se interesa por cómo me siento. Solo quiere lo suyo. ¿Eso es amor? No sé en qué momento pasé de ser madre, a ser su última fuente de ingresos. No fue de un día para otro. Fue sutil.
Primero un préstamo. Luego una ayuda. Después, una costumbre. Y ahora, es una obligación que ni siquiera se discute. Cada mes, mi pensión se parte en dos. La mitad para mí, la otra mitad, para él. ¿Y si me niego? Me arriesgo a perderlo. No soy la única. Lo sé. Hay miles de madres mayores que están viviendo lo mismo. Nos hicimos fuertes toda la vida. Sacamos adelante a nuestros hijos. Y ahora, en la etapa donde más deberíamos descansar, seguimos sosteniendo cargas. Cargas que ya no nos corresponden. Y lo hacemos por amor, sí, pero también por miedo, por culpa o por costumbre. Hay cosas que duelen tanto que una ni siquiera quiere contarlas. Porque parece que al decirlas, se hacen más reales. Porque da vergüenza reconocer que tu propio hijo se aprovecha de ti. Que tú misma lo criaste así. Que ahora, cada mes, entregas tu dinero con una sonrisa triste, fingiendo que todo está bien. Pero no lo está. La mitad de mi pensión desaparece cada mes, y no por gastos, no por deudas, no por mí. Desaparece por mi hijo. Un hombre adulto, sano, capaz. Pero que aprendió que su madre siempre lo salvará. Aunque eso implique dejarse sin nada. Aunque eso signifique vivir con angustia. ¿Hasta cuándo se supone que debo seguir salvándolo? Esto no es una historia de violencia física. Pero duele igual. Porque no hay golpes. No hay insultos. Solo hay una dependencia económica disfrazada de cariño. Él me llama, me sonríe, me abraza, y después me pide la mitad de mi pensión. No me obliga. Pero yo tampoco me sé negar. Y ese es el problema. Esto también es abuso, aunque no se note. ¿Tú también lo has vivido? ¿También tienes un hijo que cree que tu pensión es parte de su salario? Porque quiero pensar que no estoy sola. Que no soy la única madre que siente que ya no es respetada, ni cuidada, ni valorada. Solo útil. Solo necesaria mientras haya dinero. Y eso, créeme, no es amor. Es otra cosa. Una muy fea. Yo soñaba con esta etapa de mi vida. Con tranquilidad, viajes, salud, paz. Pero la realidad es otra, es angustia, cuentas justas, y un hijo que cada mes me quita la mitad de lo poco que tengo. A veces me dan ganas de decirle que no, pero la voz no me sale. Porque es mi hijo. Porque lo amo. Porque no sé vivir de otra forma. Trabajé toda mi vida para tener una vejez digna, y ahora resulta que mi hijo tiene más derechos sobre mi pensión que yo. Él la espera como si fuera su sueldo. Y si alguna vez me atraso en dársela, se ofende. Se enoja. Como si yo le debiera algo. ¿Qué pasó con el respeto? ¿Con la gratitud? ¿Con los roles? ¿Se invirtió todo y no me di cuenta? Esto no es solo una historia de dinero. Es una historia de límites rotos, de amor malentendido y de silencios peligrosos. Y hoy, decidí romper el silencio. Porque cada mes, mientras él toma mi pensión sin remordimientos, yo pierdo un poco más de dignidad. Esta es mi historia. Y si alguna vez te sentiste usada, invisible o agotada, esta también puede ser la tuya. Todo comenzó con una frase que se repite cada mes, como una campanada dolorosa: mamá, paso por el dinero esta noche. No hay un ¿cómo estás? Ni un ¿te alcanza? Solo eso, una frase que pesa como una piedra en el pecho. Porque sé lo que significa. Significa que tendré que partir por la mitad lo poco que recibo de pensión, que tendré que renunciar, una vez más, a ese gusto, a ese medicamento, a esa pequeña paz que tanto merezco después de tantos años de trabajo. Mi pensión no es grande. Apenas cubre lo básico, la renta, la comida, los medicamentos que debo tomar a diario. Cada mes hago cálculos con la precisión de un relojero, viendo que puedo pagar y que tendrá que esperar. Pero no importa cuánto lo estire, cuando llega esa llamada, sé que una parte importante desaparecerá. No porque yo quiera. No porque me sobre. Sino porque mi hijo lo espera. Y si no se lo doy, me hace sentir que soy mala madre. Así comienza el ciclo. Me llama, me pide el dinero, yo me lo prometo, esta vez voy a decirle que no. Pero cuando lo tengo frente a mí, no puedo.
Me habla con dulzura, con necesidad, con ese tono que mezcla cariño con manipulación. Y yo cedo. Siempre cedo. Luego, paso días con angustia, contando monedas, posponiendo cosas para mí. Y lo peor es que él se va, como si nada. Como si fuera su derecho. La gente habla de la jubilación como una etapa de descanso. Pero yo no descanso. Me despierto cada mañana pensando si me va a alcanzar, si podré pagar todo, si este mes podré comprarme esos lentes nuevos que ya necesito. Y lo peor es que no estoy sola en esto. Hay muchas madres que están viviendo lo mismo, sosteniendo hijos adultos que no deberían necesitar más, pero lo hacen. O peor, lo exigen. No puedo evitar sentir frustración. Porque trabajé toda mi vida. Porque hice sacrificios, dejé cosas por darle todo a mis hijos. Y ahora, que me toca a mí cuidarme, pensar en mí, vivir en paz, sigo siendo una fuente de recursos. No me piden ayuda. Me dan por hecho. No preguntan si puedo. Solo avisan que vendrán por el dinero. Como si yo no tuviera necesidades, ni derechos, ni voz. Esta situación no solo afecta mi bolsillo. Afecta mi salud. Me genera ansiedad, me sube la presión, me quita el sueño. A veces me duele el pecho de tanto pensar. Porque sé que no es justo. Porque me siento atrapada entre el amor de madre y el deseo profundo de poner un límite. Pero también tengo miedo. Miedo de que se aleje. De que me deje de hablar. Y ese miedo, aunque no lo diga, me tiene prisionera. Yo lo crié. Yo lo cuidé. Yo fui su sostén durante años. Pero ahora, parece que los papeles se invirtieron al revés. No porque él me cuide a mí, como debería ser. Sino porque él depende de mí. Pero no emocionalmente. Depende económicamente. Como si yo fuera su banco personal. Un banco sin intereses, sin reclamos. Solo retiros mensuales automáticos, disfrazados de cariño. Y ahí está la culpa. Esa maldita culpa que me paraliza. Porque no puedo evitar pensar que algo hice mal. ¿Lo crié demasiado blando? ¿Le resolví demasiado la vida? ¿No le enseñé a ser independiente? Tal vez. Pero ya es tarde para cambiar el pasado. Y ahora, cada vez que le entrego ese dinero, una parte de mí se rompe, y otra parte susurra, tú lo permitiste. Hay muchas cosas que he dejado de hacer por esta situación. No viajo. No voy a ver a mis amigas. A veces no compro el medicamento completo porque tengo que guardar para cuando él llame. Mis planes de vivir tranquila, de disfrutar mi tiempo, se han quedado en papel. Porque el dinero se va. Y con él, mis pequeñas alegrías también se esfuman. Y lo más triste de todo es que nadie lo ve. Nadie me pregunta. Nadie se imagina que detrás de mi sonrisa y mi rutina hay un sacrificio mensual que me agota. Porque esto no deja marcas visibles. No hay gritos, no hay violencia directa. Pero hay una herida que no cicatriza, la de sentir que no importo. Que solo valgo mientras tenga algo que dar. Cuando mi hijo llega, no hay abrazos largos ni preguntas sinceras. Viene con prisa, con esa urgencia que no es emocional, sino económica. Entra, se sienta un momento, hace algún comentario superficial y luego dice la frase temida, ¿tienes el dinero? Lo peor es que yo ya lo tenía apartado. Lo tenía listo. Porque sabía que lo iba a pedir. Porque así funciona nuestra relación ahora, como un reloj averiado que da la hora, pero nunca con alegría. A veces me pregunto, ¿cuándo dejó de respetarme? ¿Cuándo pasé de ser su madre a ser una billetera con nombre? Porque no se trata solo del dinero. Se trata del tono con el que lo exige. De la manera en que me mira, como si fuera su obligación recibirme, como si yo debiera sentirme mal por dudar o pensar en decirle que no. Se perdió la ternura, la consideración, el respeto. Y yo, me callo. Por miedo. Por costumbre. Por amor. Él siempre promete que será la última vez. Que va a conseguir algo, que está por cerrar un negocio, que solo necesita un empujoncito. Y yo quiero creerle. Porque es mi hijo. Porque tengo esa necesidad emocional de pensar que no me está usando, que hay esperanza. Pero pasa un mes,
y vuelve. Las mismas palabras. La misma cara. La misma mano extendida. Y yo, otra vez, entregando lo poco que tengo. Ver que no avanza, que no cambia, que sigue atrapado en una vida sin dirección, es un dolor que no se puede explicar. Porque lo veo y recuerdo al niño que fui criando con esfuerzo, enseñándole valores, dándole oportunidades. Pero el adulto que tengo delante no se parece a ese niño. Es alguien que aprendió a depender, a tomar sin dar, a exigir sin agradecer. Y cada mes me lo recuerda. No lo cuento. Me lo guardo. No quiero que la gente lo sepa. Me daría vergüenza decir que mi hijo, ya adulto, me quita parte de mi pensión. ¿Qué pensarían? ¿Que soy débil? ¿Que fracasé como madre? Así que finjo. Sonrío. Digo que todo está bien. Pero por dentro, me desarmo. Me siento sola. Como si llevara una mochila llena de piedras que nadie puede ver. Cada vez que llega fin de mes, empiezo a prepararme mentalmente. Hago listas, borro cosas, me convenzo de que puedo vivir con menos. Me anticipo al golpe. Y cuando ocurre, ya tengo el sobre con el dinero listo. Es triste tener que planear tus propios sacrificios para que otra persona pueda seguir viviendo como si nada. Pero esa es mi realidad. He ensayado 1000 veces lo que le diría: hijo, esta vez no puedo. Tienes que resolverlo tú. Pero no me sale. No cuando lo tengo enfrente. No cuando me mira con esos ojos cansados, pero firmes. Y entonces cedo. Siempre cedo. Y luego me odio un poquito por dentro. No por ayudarlo, sino por no ayudarme a mí. A veces, después de que se va, me siento en la cama y lloro. De rabia, de impotencia. Porque nadie debería vivir esto. Porque no es justo que después de toda una vida de trabajo, una madre tenga que seguir pagando el precio de su entrega. Porque una cosa es ayudar, y otra muy distinta es que te tomen por costumbre. Muchas madres callamos este tipo de cosas. Nos da vergüenza. Nos sentimos culpables. Pensamos que es parte del amor incondicional. Pero hay un límite. Amar no es permitir que te usen. Amar no es hipotecar tu vejez. Amar no es dejar de vivir por miedo a que tu hijo se aleje. Y a veces, lo más amoroso que puedes hacer es poner un alto. No es solo el dinero. Es lo que representa. Es la sensación de que para tu propio hijo, tu amor se mide en billetes. Que no importa tu cansancio, ni tu edad, ni tu derecho a vivir en paz. Solo importa lo que puedes dar. Y cuando no lo das con entusiasmo, incluso te hace sentir culpable. Esa es la herida más profunda, sentir que das todo, y aún así, no es suficiente. Desde el primer día que lo tuve en brazos, supe que todo lo que haría en mi vida, sería por él. Criarlo sola no fue fácil. Su padre se fue cuando él era pequeño, así que me tocó ser madre, padre, maestra, enfermera, cocinera, todo. Me negué a darme por vencida. Trabajé horas extras, rechacé salidas, me privé de tantas cosas, pero él siempre tenía lo que necesitaba. Siempre. Cuando era joven, mostraba potencial. Era listo, curioso, incluso cariñoso. Yo lo impulsaba en todo. Si quería estudiar algo, ahí estaba yo buscando cómo pagarle la matrícula. Si necesitaba ropa, libros, incluso viajes escolares, yo hacía malabares con mi sueldo. Pero lo hacía feliz. Porque pensaba, está construyendo su futuro. Yo solo le doy un empujón. Nunca imaginé que esos empujones se volverían una rutina sin fin. La primera vez que me pidió dinero como adulto fue casi tierna. Tenía 23 años, acababa de dejar un trabajo y dijo que solo necesitaba ayuda por un mes. Me explicó que estaba buscando algo mejor, que no quería preocuparme. Yo, por supuesto, le di lo que podía. Hasta algo más. Pensé, está pasando por un bache. Esto le puede pasar a cualquiera. Pero ese mes se volvió otro, y otro. Con el tiempo, dejó de pedir con timidez. Ya no era un favor, era una expectativa. Como si fuera parte de mis responsabilidades de madre seguir manteniéndolo. Y yo no supe cuándo trazar la línea. Tal vez por miedo a que se sintiera abandonado,
tal vez por culpa. Pero cada vez que lo ayudaba, me decía a mí misma que era la última vez. Solo que esa última vez nunca llegaba. Luego fue padre. Y ahí todo se volvió más difícil. Me decía, mamá, es para los pañales. No quiero que mi hijo pase necesidad como yo. Esa frase me partía el corazón. ¿Cómo negarle ayuda, si era para mi nieto? Así que empecé a ceder más. A justificar más. A recortar mis propios gastos. Dejé de comprarme ropa, me salté consultas médicas, y todo por ayudarlo. Pensaba que era temporal. Me equivoqué. Con los años, ayudarlo se volvió parte de mi rutina. Ya no esperaba a que me lo pidiera, yo misma preguntaba si necesitaba algo. Así de acostumbrada estaba. Era una mezcla de amor y programación emocional. Como si no supiera existir sin estar preocupándome por él. Y cada vez que pensaba en detenerlo, una vocecita en mi cabeza decía, «Es tu hijo, ¿cómo vas a dejarlo solo?». Al jubilarme, pensé que por fin sería mi momento de respirar. De vivir tranquila, de pensar en mí. Pero no fue así. La pensión llegó, y con ella, sus visitas mensuales. No cambió nada. Es más, parecía que ahora tenía una excusa más fuerte, tú ya no trabajas, ya no tienes gastos grandes, puedes ayudarme. Y yo, volvía a abrir el monedero, con un nudo en la garganta. Hubo un momento en que ya no sabía si lo hacía por él o por mí. Me convencía de que estaba haciendo lo correcto. Que era mi deber. Que algún día él cambiaría. Pero, en el fondo, sentía que me estaba mintiendo. Que estaba alimentando una dependencia que lo perjudicaba a él, y me estaba desgastando a mí. Pero no tenía fuerzas para detener el tren. Había corrido tanto tras él, que ahora no sabía cómo frenar. Mis amigas me lo decían con delicadeza, Celia, tú ya diste demasiado. Es hora de que piense por sí solo. Pero yo las callaba. Ustedes no entienden, decía. Aunque por dentro, sí entendía. Sabía que algo no iba bien. Pero romper ese patrón significaba enfrentarme a mi propia historia. A mi forma de maternar. A mis heridas. Y no estaba lista. Aún no. Hoy, cada vez que entrego ese dinero, una parte de mí se rompe. Me pregunto, ¿qué hice mal? ¿Fue mi exceso de amor? ¿Mi miedo a poner límites? ¿O es simplemente que él eligió el camino fácil, sabiendo que yo nunca lo dejaría caer? Esta historia no empezó con una mala intención. Empezó con amor. Pero ese amor, si no se equilibra, se convierte en carga. Y esa carga, hoy la llevo yo. Durante años, llevé mi situación en silencio. No quería que nadie supiera que mi hijo, mi orgullo, me pedía dinero mes tras mes. A mis conocidos, les decía que estaba bien, que mi pensión me alcanzaba. Incluso ocultaba lo que me pedía, como si protegerlo fuera más importante que reconocer mi cansancio. Me volví experta en fingir tranquilidad, aunque por dentro vivía con un nudo constante en el pecho. Al principio, ayudarlo me hacía sentir útil. Sentía que seguía siendo una buena madre. Pero con el tiempo, ya no lo hacía con alegría. Lo hacía con miedo. Miedo a su reacción si decía que no. Miedo a que me ignorara. A que se alejara. A que pensara que ya no me importaba. Ese amor que antes me llenaba, se transformó en un compromiso tóxico que me drenaba día tras día. Hubo momentos en que su comportamiento me hacía dudar. Cuando venía a buscar el dinero, no siempre mostraba gratitud. A veces estaba apurado, otras molesto. Nunca preguntaba cómo estaba yo. Una vez llegó, tomó el sobre y ni siquiera me miró a los ojos. Sentí un frío en el estómago, pero me dije que quizás tenía un mal día. Hoy entiendo que no era un mal día. Era una dinámica desigual que yo permití. No solo era el dinero. Era la soledad. A veces pasaban semanas sin que me llamara, salvo para recordarme que iba a pasar por lo suyo. Yo esperaba con ilusión que llegara el domingo para tomar un café y conversar, pero sus visitas se reducían a recoger el dinero y marcharse rápido. Esa sensación de ser útil solo por mi pensión me fue erosionando el alma. Una vez estuve enferma. Nada grave, pero suficiente como para necesitar compañía.
No se lo conté. No quise preocuparlo. Pero tampoco llamó, ni preguntó. Aún así, esa semana vino a buscar el dinero. Yo, con fiebre y débil, igual le entregué el sobre. Me miró un segundo y dijo, gracias, mamá. Ni siquiera notó mi estado. Y esa fue la primera vez que lloré después de que se fue. Decir sí se convirtió en un reflejo automático. Aunque supiera que ese mes no llegaría bien. Aunque tuviera que endeudarme con la tarjeta para cubrir los gastos. Me decía, ya veré cómo me las arreglo. ¿Por qué? Porque decir no me hacía sentir culpable. Me hacía sentir mala madre. Es increíble cómo una palabra tan pequeña como no puede pesar tanto en el corazón de una mujer que dio todo. Desde fuera, parecía que yo tenía una relación cercana con mi hijo. La típica madre entregada. Pero nadie sabía que vivía con miedo a decepcionarlo. Nadie sabía que muchas noches no dormía pensando si me alcanzaría para todo. Nadie sabía que, detrás de mi sonrisa, había una mujer rota, atrapada entre el amor maternal y el abuso emocional. A veces, me decía cosas como, eres la única que nunca me falla, mamá. Y claro, esas frases me atrapaban. Sentía que, aunque fuera solo por eso, debía seguir. Pero con el tiempo entendí que eran frases calculadas. Porque cuando insinuaba que no podía darle tanto, me decía, no esperaba eso de ti. Esas palabras, como cuchillos dulces, me hacían retroceder. Y volvía a ceder. Tal vez el error fue mío. Nunca aprendí a dejar de ser madre protectora. Nunca supe cómo dejar que él caminara solo, incluso si se caía. Me dio miedo soltar. Pensé que, si lo hacía, él se perdería. Y en esa decisión inconsciente, me perdí yo. Perdí mis límites, mi independencia, incluso mi dignidad. Porque amar no es sostener eternamente. Amar también es soltar. Después de tantos años, ¿cómo se le dice a un hijo, esto no puede seguir así? ¿Cómo se cambia una dinámica cuando fue una misma quien la permitió? Es una pregunta que me hago todos los días. Sé que esto no está bien. Sé que merezco paz, y él, aprender a valerse por sí mismo. Pero ese clic, ese momento de quiebre, aún no había llegado. Estaba cerca. Muy cerca. Fue una tarde cualquiera. Yo había separado lo justo para la comida del mes, arroz, leche, unas verduras. Nada fuera de lo normal. Pero ese día, mi hijo llegó antes de lo habitual. Golpeó la puerta y me dijo su frase habitual, mamá, vine por el dinero. Me quedé helada. Solo tenía 2 billetes en la cartera. Lo miré y titubeé. Le dije que ese mes era complicado, que quizás podía darle menos. Se molestó. No me gritó, pero su mirada cambió. Me sentí como si estuviera fallando. Al final, se llevó todo. Esa noche, abrí la alacena, y lloré viendo lo vacía que estaba. Empecé a mentirle a la vecina. Cuando me preguntaba si me alcanzaba la pensión, asentía con una sonrisa. No quería que nadie supiera que mi hijo me dejaba con lo justo para sobrevivir. Incluso una vez le dije que me había comprado una nueva blusa, cuando en realidad era una que había encontrado guardada en una bolsa vieja. Me convertí en una mujer que escondía su realidad por vergüenza. Pero lo peor fue mentirme a mí misma. Un día fui a la farmacia. Mi presión había estado mal y el médico me recetó un tratamiento nuevo. Me acerqué al mostrador, pregunté el precio, y sentí que se me cerraba el pecho. No podía pagar todo. Tuve que elegir qué comprar y qué dejar. Caminé de regreso a casa con las manos vacías. Pensé, ¿cómo llegué a esto? Me senté en el borde de la cama y por primera vez no sentí culpa, sentí rabia. No contra él. Contra mí. Por haberlo permitido tanto tiempo. Esa pregunta me acompañó por semanas. ¿Estoy siendo egoísta por pensar en mí? ¿Por querer disfrutar lo poco que me queda? Pero, ¿acaso él piensa en mí? ¿Piensa en cómo duermo, en qué como, en si estoy bien? Ese nudo emocional entre el deber y el abuso me partía en dos. Fue como estar atrapada en una jaula sin barrotes, pero con mucha culpa. Una amiga de toda la vida me visitó. Me notó cansada, triste. Me preguntó qué pasaba.
No aguanté más. Le conté todo, con vergüenza, pero también con alivio. Ella me miró fijo y me dijo algo que me estremeció: Celia, eso no es amor. Eso es chantaje emocional. No lo criaste para esto. Sus palabras me dolieron más que cualquier reclamo. Porque eran verdad. Y escucharla me hizo ver, por primera vez, que no estaba exagerando. Que lo que vivía era injusto. Un domingo por la mañana, vino y me pidió más de lo habitual. Me dijo que tenía un problema urgente. Pero ese mes ya estaba colgada. Ya no podía más. Le dije: no puedo darte eso, hijo. Lo siento. Lo vi enfadarse. Frunció el ceño y me dijo: siempre fuiste la única en quien confié, y ahora tú también me fallas. Sentí como si me hubiera dado una bofetada. Pero no lloré. Me quedé firme. Y esa fue la primera grieta en la estructura que yo misma había construido. Mi nieta, que ya es adolescente, me abrazó un día y me dijo: abuela, ¿por qué siempre estás tan triste después de que papá se va? Me quedé sin palabras. Nunca había dicho nada delante de ella. Pensé que no se daba cuenta. Pero los niños ven más de lo que uno imagina. Esa pregunta fue como un espejo. Me hizo ver que este abuso no era invisible. Que incluso las nuevas generaciones ya lo estaban notando, y eso me partió el alma. Una noche, después de cenar un pedazo de pan duro con té, me miré en el espejo del baño. Vi a una mujer que ya no reconocía. Tenía las ojeras marcadas, el rostro apagado, los hombros caídos. Me toqué la cara y me pregunté: ¿dónde está la mujer fuerte que crió a un hijo sola, que trabajó toda la vida, que nunca le pidió nada a nadie? Me di cuenta de que me había apagado lentamente. Pero también supe que todavía estaba a tiempo de encenderme de nuevo. Tengo otro hijo, el menor. Vive lejos, tiene su familia, y casi nunca se entera de nada. Un día, me animé a contarle. Le expliqué todo, entre lágrimas. Hubo un silencio largo al otro lado del teléfono. Luego, con voz firme, me dijo: mamá, eso no está bien. Te está usando. Tú no mereces eso. Escuchar a otro de mis hijos validando mi dolor fue una bofetada de realidad. Y también un bálsamo. Porque por primera vez, no me sentí sola en esto. Ahí lo entendí todo. Él ya no me pedía dinero por necesidad real. Era por costumbre. Por comodidad. Porque sabía que yo siempre diría que sí. Ya no era un hijo vulnerable. Era un adulto que usaba a su madre como cajero automático emocional. Y yo había confundido el amor con el sacrificio eterno. Ese día, sentí que algo en mí se rompía. Pero también algo se liberó. Ayudar no es dejarse vaciar. Ser madre no significa ser su banco. Durante años confundí el amor con el sacrificio sin límites. Pensaba que mientras más diera, más madre era. Pero aprendí, a golpes, que dar hasta quedarte sin nada no es amor, es abandono, de una misma. Nos enseñan a entregar todo por nuestros hijos, pero nunca nos enseñan a poner límites. Yo tuve que llegar al fondo para entender que el amor también necesita respeto. Ayudar sí. Pero vaciarme por completo, no. Ser buena madre no significa decir siempre que sí. Nos cargaron con la idea de que una madre, de verdad, aguanta todo. Que si el hijo pide, hay que dar. Pero nadie habla de las consecuencias de esa entrega ciega. Nadie te dice que, al final, el cansancio no solo es físico, también es emocional. El problema no fue ayudarlo, el problema fue no ponerle fin a un ciclo de dependencia que me estaba dejando sin vida. A veces, amar también significa decir: hasta aquí. La línea entre apoyar y permitir el abuso es muy delgada. Lo aprendí tarde, pero lo aprendí. Cuando uno da por amor, espera gratitud, no exigencias. Pero si lo que recibes es presión, manipulación o indiferencia, eso ya no es amor. Es abuso. Lo emocional y lo financiero se entrelazan de forma silenciosa, y cuando quieres darte cuenta, ya no tienes control. Si tu hijo solo aparece para pedirte, si su bienestar siempre va antes que el tuyo, algo no está bien. Mi pensión es mía. Mi vejez también. Yo trabajé durante décadas.
Aguanté enfermedades, madrugones, jornadas dobles. Esa pensión no es un regalo. Es el fruto de mi esfuerzo. Y tengo derecho a disfrutarla, a vivir mis últimos años con dignidad. No quiero lujos. Solo tranquilidad. Una despensa llena. Medicinas cuando las necesite. Un café caliente sin tener que hacer cuentas. Eso no es egoísmo. Es justicia. No estamos solas, solo estamos en silencio. Después de compartir mi historia, descubrí algo aterrador: hay muchas como yo. Mujeres que viven con culpa, que mantienen a hijos adultos, que se sienten atrapadas entre el amor y la obligación. Algunas incluso más afectadas que yo. Es un fenómeno silencioso. Un tabú. Por eso decidí hablar. Porque callar solo perpetúa el ciclo. Y cuando una habla, otras despiertan. El amor sano también pone límites. No dejé de amar a mi hijo por decirle que no. Lo sigo amando. Pero aprendí que el amor de madre no debe ser incondicional a costa del propio bienestar. Decir, ya no puedo seguir así, no es traicionar a tu hijo. Es protegerte. Y muchas veces, también es protegerlo a él de su propia inmadurez. Porque mientras yo lo siga salvando, él nunca aprenderá a nadar solo. Mis necesidades importan. Mi vida vale. Durante años pensé que mis deseos ya no contaban. Que lo importante era que él estuviera bien. Pero yo también existo. Yo también tengo sueños, aunque sean pequeños: plantar un jardín, tener paz, dormir sin preocupaciones. Me di cuenta de que había postergado mi vida por tanto tiempo, que me había olvidado de mí. Y ahora quiero recuperarme. Volver a elegirme. Decir que no también es un acto de amor. Un no a tiempo puede evitar una vida de resentimientos. Decirle, no puedo darte más, fue doloroso, pero necesario. Porque seguir dándole sin límites solo lo hacía más débil, más dependiente, más egoísta. No estoy aquí para resolverle la vida. Estoy aquí para amarlo, sí, pero también para enseñarle que cada adulto debe hacerse cargo de sí mismo. Padres fuertes no crían hijos débiles. Hoy entiendo que mi rol no es sostenerlo eternamente. Es haberle dado las herramientas para valerse por sí mismo. Lo hice. Le di educación, apoyo, techo, amor. Pero hay un punto donde soltar es también parte de criar. Porque seguir cargando lo que no le corresponde ya no es ayuda. Es obstáculo. Y si realmente lo amo, tengo que dejar de salvarlo para que aprenda a salvarse solo. A quien me esté escuchando, quiero decirle esto. Si tú también te sientes vacía, usada, invisible, no estás sola. No es normal que un hijo te exija lo que tú ya no puedes dar. No es normal sentir miedo de decir que no. No es normal sobrevivir en lugar de vivir. Hoy, después de tanto, me miro al espejo y me digo, ya basta. Este es mi cuerpo, mi pensión, mi tiempo, mi vida. Y todavía me pertenece. Y si me costó toda una vida entenderlo, que al menos mi historia sirva para que tú lo entiendas antes. Todo empezó con una palabra sencilla, pero poderosa: no. La primera vez que se la dije a mi hijo sentí un nudo en el estómago. Me temblaban las manos, el corazón me latía con fuerza. Pero también sentí algo que hacía años no sentía: alivio. Esa palabra, tan pequeña, me devolvió una parte de mí que creía perdida. No fue fácil, pero fue el primer paso para recuperar mi dignidad. Busqué ayuda. Me costó muchísimo admitir que sola no podía más. Me acerqué a una psicóloga del centro de salud del barrio. Le conté mi historia entre lágrimas y vergüenza. Ella me miró con compasión y me dijo: tú también tienes derecho a ser cuidada. Esa frase me marcó. Yo solo había dado, dado y dado. Por fin alguien me recordaba que también merezco recibir. Hablé con mi hijo. Fue una de las conversaciones más duras de mi vida. Le dije con calma, pero con firmeza, que mi pensión ya no estaba disponible para él. Que yo lo amaba, pero que no podía seguir sosteniendo una situación que me estaba haciendo daño. Al principio reaccionó con rabia, con reproches. Me dijo que era una egoísta, que lo estaba dejando solo. Pero no cedí. Y con el tiempo, su enojo se transformó en silencio,
y después, en reflexión. Me apoyé en otras mujeres. Empecé a hablar más abiertamente de lo que me pasaba, y para mi sorpresa, muchas amigas me confesaron cosas parecidas. Una decía que su hijo le pedía dinero todos los meses, para el arriendo, aunque tenía trabajo. Otra tenía una hija que no le dejaba ni guardar para sus medicinas. Nos dimos cuenta de que no estábamos solas, solo calladas. Y juntas empezamos a sanar. Puse límites. Empecé por pequeñas cosas. Dejé de responder mensajes fuera de horario. Dejé de adelantar dinero que no recuperaba. Dejé de sentirme obligada a resolver problemas que no eran míos. Me costó, claro. Pero con cada límite, ganaba un poco más de libertad. Poco a poco volví a tomar las riendas de mi vida. Ya no era solo la mamá que resuelve todo. Volví a ser mujer. Persona. Revisé mis cuentas. Me senté con una libreta, sumé lo que había dado en los últimos años, y lloré. Lloré no solo por el dinero, sino por todo lo que había permitido. Pero ese llanto no fue de derrota, fue de despertar. A partir de ese día, empecé a usar mi pensión para mí, arreglé un par de dientes, me compré unas zapatillas nuevas, incluso me regalé una salida al teatro con una amiga. Pequeños placeres que me recordaban que yo también merezco vivir. Me reencontré conmigo. Volví a leer novelas. Volví a caminar por el parque sin prisa. Volví a escuchar la música que me gustaba de joven. Recordé quién era antes de ser solo la mamá. Me encontré con una versión de mí que creí enterrada bajo años de sacrificios. Y fue hermoso. Porque descubrí que aún hay tiempo. Que nunca es tarde para empezar a vivir para una misma. No fue mágico, ni inmediato. A veces me siento culpable. A veces dudo. Pero cada día me convenzo más de que hice lo correcto. Porque ser madre no significa vivir de rodillas. Porque merezco respeto, tranquilidad y alegría. Porque si yo no me cuido, ¿quién lo hará? Hoy, más que nunca, entiendo que amarse no es un acto de egoísmo, es un acto de valentía. He empezado a ayudar de otra forma. Ya no con dinero, sino con consejo, con apoyo emocional, con presencia sincera. Si mi hijo me necesita, aquí estoy. Pero desde un lugar sano. Él ha tenido que madurar, buscar soluciones propias, salir de la zona cómoda. Y aunque al principio fue difícil para ambos, hoy noto que nuestra relación es más real, más equilibrada. Ya no soy su banco. Soy su madre. A quien me escuche, le digo esto, es posible cambiar. No importa cuánto tiempo hayas vivido cediendo, sacrificándote, creyendo que eso era amor. Siempre puedes parar. Siempre puedes tomar una decisión nueva. Y cuando lo haces, algo dentro de ti se enciende. Hoy no soy perfecta, pero soy más libre. Y si con mi historia logro que otra mujer se atreva a poner límites, entonces todo esto habrá valido la pena. Ahora que ya lo conté todo, me queda una pregunta dando vueltas en la cabeza: ¿te ha pasado algo parecido? ¿Has sentido esa contradicción entre amar a tus hijos y sentir que te estás dejando de lado? ¿Has tenido que elegir entre tu paz y ellos? No es fácil, lo sé. A veces creemos que nadie más está pasando por lo mismo. Pero la verdad es que muchas estamos en silencio, cargando culpas que no nos corresponden. Si algo de lo que dije resonó contigo, déjamelo en los comentarios. No tienes idea de cuántas personas pueden sentirse menos solas solo por leer que alguien más vivió lo mismo. Este no es un espacio para juzgar, sino para sanar. Porque durante años callamos por vergüenza, por miedo al «qué dirán», por sentir que hablar mal de un hijo es traición. Pero ya no más. Nuestro dolor también merece voz. Tal vez tú no estás en esta situación, pero conoces a alguien que sí. Una amiga, una vecina, una tía o tu propia madre. Compárteles este video. A veces una historia como esta puede ser el empujón que alguien necesita para abrir los ojos y decir, ya no más. No subestimes el poder de compartir algo que puede tocar un alma cansada. Nos han enseñado que el amor de madre lo da todo, que aguanta todo, que sacrifica todo. Pero, ¿y nosotras? ¿Quién nos cuida? ¿Quién nos abraza cuando se nos cae el mundo por dentro? La maternidad no puede ser una jaula. Y si alguna vez lo fue para ti, hoy te digo, la llave está en tu mano.
Puedes abrir la puerta cuando quieras. Puedes volver a ti. Puedes empezar de nuevo. Me duele saber cuántas mujeres están pasando por esto ahora mismo, en silencio, en sus casas, sintiendo que están fallando por querer un poco de paz, un poco de respeto, un poco de aire. Pero también me llena de esperanza pensar que, si llegaste hasta aquí, es porque estás lista para mirar tu historia con otros ojos. Tal vez hoy es el día en que algo cambia. Este no es un video más. Es un testimonio real. Es una semilla de cambio. Es una mano extendida para quien la necesite. Si tú también quieres alzar la voz, escribe tu historia aquí abajo. No importa si es corta, si es confusa, si todavía no sabes cómo ponerla en palabras. Lo importante es empezar a soltar. Porque cuando una habla, otra se anima. Y así empezamos a sanar juntas. Te invito a suscribirte si sentiste que este video te habló al corazón. Aquí no solo cuento historias, creo comunidad. Un lugar donde ser madre no significa desaparecer. Donde se puede amar sin dejar de ser una misma. Donde también hablamos de nosotras, de nuestra vejez, de nuestros derechos, de nuestro valor. Porque aún nos queda mucho por vivir, pero esta vez, viviendo para nosotras. A los hijos que vean este video, amen a sus madres, pero no las agoten. Acompáñenlas, pero no las expriman. La mejor forma de honrar a quien les dio la vida es no pedirle que sacrifique la suya por siempre. El amor verdadero también sabe soltar, respetar, crecer por cuenta propia. No usen el vínculo más sagrado como escudo para no madurar. Este es un tema que duele, pero que tiene que hablarse. No solo por nosotras, sino por todas las que vienen detrás. Ya es hora de romper el silencio, de dejar la culpa, de empezar a vivir con dignidad. Cada historia que se cuenta, libera. Cada verdad dicha, ilumina. Así que si esta historia tocó algo dentro de ti, compártela. Ayuda a otra mujer a ponerle nombre a lo que siente. Y si te quedas con una sola frase de este video, que sea esta. Ser madre no es perderte en los demás. También mereces que te cuiden. Gracias por escucharme. Gracias por estar. Gracias por atreverte a mirar tu historia de frente. Porque sanar empieza así, hablando, compartiendo, dejando de callar. A veces, el mayor acto de amor hacia nuestros hijos es enseñarles que no pueden tenerlo todo, todo el tiempo. Que también existen límites, que mamá no es eterna ni infinita. Que también duele, también se cansa, también necesita. Si tú también estás aprendiendo a poner ese tipo de amor por delante, no estás sola. Esta comunidad es para eso, para apoyarnos entre quienes sabemos lo que significa amar tanto que casi nos olvidamos de nosotras. ¿Te ha pasado que te vas a dormir con el corazón apretado, sintiendo que hiciste algo malo solo por decir, no puedo? ¿Por no haber dado más dinero, más tiempo, más energía? Es tiempo de entender que cuidarte no es egoísmo, es supervivencia. Que poner un límite no es falta de amor, es una forma de respeto. No hacia ellos. Hacia ti. Este no es solo mi relato. Es el relato de miles de madres que sienten que, de alguna manera, su vida les fue arrebatada poquito a poquito. Con excusas, con chantajes emocionales, con silencios incómodos. Y si este video puede servir para que aunque sea una mujer diga, esto no está bien, entonces valió la pena abrir mi alma así. ¿Y si empezamos a hablar de esto sin miedo? ¿Y si ya no tenemos que sentir vergüenza por querer conservar lo que tanto nos costó? Muchas veces pensamos que si decimos algo, si confesamos lo que estamos viviendo, los demás nos van a juzgar. Pero, ¿sabes qué he aprendido? Que al hablar, muchas voces se unen. Y que en ese eco, empieza la transformación. No estás loca por sentirte agotada. No eres una mala madre por no querer seguir entregándolo todo. No eres débil por llorar a escondidas. Eres humana. Eres valiente. Y estás empezando a despertar. A veces, despertar duele. Pero es el primer paso hacia una vida más libre, más ligera, más tuya. Yo sé que muchas veces lloramos en silencio. Pagamos las cuentas, servimos los platos, prestamos el dinero, y después, en la noche, nos sentimos usadas. Nos sentimos solas. Nos sentimos vacías. Y sin embargo, seguimos. Pero llega un momento en que eso ya no es fortaleza,
es sobrevivir. Y tú mereces más que eso. Merezcas vivir. Merezcas paz. A quienes me escucharon hasta aquí, gracias. No sabes cuánto alivia poder decir todo esto en voz alta. Y si tú también necesitas desahogarte, este espacio es tuyo. Escribe, cuéntalo, aunque sea con pocas palabras. Porque muchas veces, lo que callamos por dentro, se nos va pudriendo por fuera. Y ya no estamos para eso. Dicen que ser madre es para toda la vida, y lo es. Pero eso no significa ser esclava emocional o financiera para siempre. No confundamos el amor con la anulación. No confundamos la entrega con la pérdida. Cada madre tiene derecho a envejecer con tranquilidad, con respeto, con dignidad. Y eso empieza cuando tú misma te reconoces como prioridad. Imagínate que este video lo ve una mujer que aún no se ha animado a decir, basta. Que todavía está atrapada en ese ciclo. Y gracias a tu comentario, a tu testimonio, algo dentro de ella hace clic. Así de poderoso puede ser lo que escribas aquí abajo. Así de potente puede ser tu voz. Te invito a no guardártela. Para terminar, quiero dejarte esta imagen, una madre que se mira al espejo y se reconoce. No como la billetera de sus hijos. No como la señora que siempre dice que sí. Sino como una mujer que tiene historia, valor y derechos. Esa madre puede ser tú. Esa mujer ya no tiene que callar más. A veces damos tanto que dejamos de reconocernos en el espejo. Nos vemos cansadas, tristes, apagadas, y no sabemos por qué. Hasta que un día lo entendemos, nos estamos olvidando de vivir para nosotras. Si este video te ayudó a darte cuenta de eso, te abrazo desde aquí. Y te invito a contarlo. A liberarlo. Porque al compartir, también sanamos. ¿Hasta cuándo vamos a seguir diciendo que estamos bien, cuando por dentro nos duele el alma? ¿Hasta cuándo vamos a justificar abusos por miedo a que nos digan que no somos buenas madres? Hoy te doy permiso, si es que lo necesitabas, para decir, no estoy bien, y no quiero seguir así. Es el primer paso hacia una vida más justa para ti. Muchas de nosotras crecimos creyendo que una madre buena lo da todo sin esperar nada. Pero eso es una mentira que nos ha costado demasiado caro. Una madre que se cuida, también enseña. Enseña a respetar, a valorar, a poner límites. Y tal vez, solo tal vez, eso sea lo que más necesita aprender tu hijo ahora. Cuando compartí esta historia con otras mujeres, descubrí que no era la única. Que hay muchas como yo, fuertes por fuera, rotas por dentro. Pero ya no más. Hoy decimos basta. Hoy levantamos la voz. Y si tú estás ahí, escuchando, con el corazón encogido, quédate. Aquí hay un espacio seguro para ti también. No es fácil hablar de esto. Da miedo. Da vergüenza. Pero, ¿sabes qué da más miedo aún? Llegar al final de la vida con el corazón vacío por haber entregado todo, menos a una misma. Este es el momento de cambiar eso. No importa si tienes 50, 60 o 80. Hoy puedes empezar a recuperar tu dignidad. Si este video te removió algo por dentro, si te sentiste identificada, si lloraste conmigo o te enojaste al escucharlo, no lo guardes solo para ti. Compártelo con tu hermana, con tu vecina, con esa amiga que también vive para los demás. Tal vez, juntas, podamos empezar a sanar lo que el silencio nos quitó. Ser madre no significa olvidarse de ser mujer, persona, ser humano. No significa dejar de tener sueños, gustos, descanso, paz. Ser madre no significa perderlo todo. Y si eso fue lo que te enseñaron, hoy te invito a desaprenderlo. Es tiempo de darte a ti misma el amor que tanto diste a los demás. Quiero que este video no termine aquí. Quiero que se convierta en una cadena de voces que se atreven a decir lo que siempre callaron. Por eso, cuéntame tu historia. ¿También te ha pasado? ¿También te piden lo que tú ya no puedes dar? Escríbelo abajo. No estás sola. Y tal vez, al leer tu comentario, otra mujer sienta que ya no está sola tampoco. Una pensión no debería ser el campo de batalla entre el amor y la culpa. Debería ser un símbolo de paz, de descanso merecido, de años trabajados con sacrificio. Pero cuando un hijo te exige esa pensión, mes a mes,
como si fuera un derecho, algo se rompe. Y ese algo merece ser nombrado. Gracias por escucharme. Gracias por llegar hasta aquí. Y si este video significó algo para ti, si tocó tu historia, tu herida, tu alma, compártelo. No por mí. Por todas las madres que siguen callando por miedo o por culpa. Que este sea el primer paso de muchas hacia una vida más justa, más libre, más nuestra. Muchas veces creemos que hablar de esto en voz alta nos convierte en malas madres. Que poner límites es sinónimo de abandono, de egoísmo, de falta de amor. Pero hoy quiero decirte algo que me costó aceptar: decir basta también es una forma de amar. Porque si yo me hundo por sostener a alguien que ya puede caminar solo, no le ayudo, me desaparezco. Y no se trata de dejar de amar, sino de dejar de permitir que el amor se convierta en sufrimiento. Lo entendí tarde, pero lo entendí. Y ojalá tú también puedas verlo. A veces, cuando escuchamos historias como esta, pensamos, eso nunca me pasaría a mí. Pero te aseguro que esto no empezó de golpe. No fue de la noche a la mañana. Fue con un, solo esta vez, un, es que está pasando por un mal momento, un, yo puedo aguantar un poco más. Hasta que de pronto te das cuenta de que ya no te queda nada. Ni dinero, ni energía, ni voz. Por eso estoy aquí, hablando, porque si te ves reflejada en estas palabras, quizás aún estás a tiempo de cambiar el rumbo. Yo no quiero que me den la razón. No estoy buscando aprobación ni aplausos. Estoy buscando que alguien me escuche y diga, a mí también me pasó. Porque cuando callamos, nos creemos solas. Nos creemos débiles, culpables, fracasadas. Pero la verdad es que somos mujeres que hemos dado tanto, que ya no sabemos cómo pedir. Y ahora me doy permiso de hacerlo. De pedir respeto. De pedir dignidad. De pedir una vejez tranquila, sin miedo cada fin de mes. Cuando abrí los ojos, me dolió aceptar que mi hijo no me estaba ayudando, me estaba usando. No porque fuera una mala persona, sino porque yo le había enseñado, sin querer, que todo se lo podía pedir. Le dije que siempre iba a estar ahí, sin condiciones. Y él lo creyó. Pero también aprendí que si no pongo yo el freno, nadie lo hará por mí. Y si tú estás viviendo algo parecido, te lo digo con el corazón en la mano, no es tarde para recuperar tu lugar. Nadie tiene derecho a vaciarte emocional ni económicamente. Nadie. Desde que conté mi historia, he recibido mensajes de mujeres que están en la misma situación. Algunas llevan años cargando a hijos adultos que no aportan nada. Otras han hipotecado su casa, o viven con miedo a decir no, y que el hijo se moleste, se aleje o las deje solas. ¿Te suena? Si es así, quédate. Este espacio también es tuyo. Aquí no juzgamos. Aquí entendemos. Aquí, por fin, puedes decir lo que callaste por tanto tiempo. Lo que más duele no es el dinero. Es la indiferencia. Es darte cuenta de que esa persona que criaste con tanto amor ya no te ve como su madre, sino como un cajero automático. Es ver cómo se apaga tu ilusión, tu confianza, tu deseo de seguir dando. Pero también te digo algo, nunca es tarde para encender otra vez tu fuerza. Aunque te tiemble la voz, aunque tengas miedo, aunque duela, tú puedes reconstruirte. Y aquí estamos contigo. Te invito a que compartas este video si conoces a alguien que lo necesita. Tal vez una amiga, una tía, tu propia madre. Porque muchas veces estamos tan metidas en el ciclo de la culpa, que no nos damos cuenta de que eso que vivimos no es normal, no es justo, no es amor. Si este mensaje llega a alguien justo cuando lo necesita, ya habrá valido la pena cada palabra que dije. Ya no podemos seguir callando. Y si tú eres un hijo o una hija que está viendo este video, quiero hablarte también. Tal vez no lo haces con mala intención. Tal vez estás pasando por un mal momento. Pero recuerda algo, tu madre no es eterna ni inagotable. No es tu deber cargarla de culpas ni de facturas. Es tu oportunidad de agradecerle lo que hizo, no de exigirle más. Aprende a dar también. A cuidar. A devolver un poco de lo que ella dio sin medida.